Siempre se me olvida. Gracias. Entonces, decía que vamos a hacer más o menos lo mismo que teníamos planeado desde el principio, pero vamos a reducir el alcance un poco y sobre todo a enmarcarlo en lo que podemos hacer desde la casa, porque pues la idea mía era en todo caso que ustedes, por eso les pasé las herramientas, los instrumentos de medida, que fueran, hicieran un trabajo empírico, pero básicamente eso nos va a quedar un poco complicado, a no ser que algunos ya tengan algunos datos, valga la redundancia, y pues al menos con esos, así sean 2 días, 2 datos que tomaron, yo sé que algunos, los que me devolvieron la herramienta que luego yo se las devolví, pues seguramente ya Eh, tienen algunos datos, entonces así sean Sí, poquitos. sí, alcanzamos a señor. tomar varias Pues en el muestras. caso de Víctor y mío, pues ya tenemos algunos datos y eso, Sí, pero señor. pues no pudimos avanzar más porque pues por esto Claro, claro, sí, del virus, entonces, exacto. Entonces Si no, no lo pudimos que ampliar el margen de datos. claro, no vamos a, los que tienen algo, pues ese es como si hubieran hecho, tomado 100 medidas, digamos, eso lo vamos a dar por cierto. Los que no lo pudieron hacer, pues ni modo, no se hace, solamente nos quedamos con la parte teórica. Arquitecto, qué Dime, pena. Carlos, Carlos, señora. eh, ¿de qué están hablando? Es que la conexión está anética. Del trabajo, básicamente. del Que trabajo. vamos a hacer el trabajo, también que Zaira llegó, vamos a hacer el mismo trabajo, pero vamos a, digamos, a reducir un poco las expectativas para no estar tan agobiados, lo que habíamos hablado, digamos, y para hacer las cosas que se pueden hacer realmente. Entonces, una de las cosas que difícilmente vamos a hacer son los datos empíricos, o sea, ir allá y medir y no sé qué, pues eso va a estar difícil en todos los casos. O pueden acoplarlo, digamos, el que va a hacer lo de la temperatura, pues puede ser en la casa. Entonces, medir en la casa cuánto, tal. Eso no son cosas que tienen mucho trabajo, sino más bien es como información que puede servir. Lo pueden, digamos, todo plantearlo a la casa, ¿no? Podría ser. Pero no, Esto, sí, 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 Carlos. qué pena lo interrumpo. Esto, yo conseguí unos datos como de unos, o sea, no son muchos días, pero sí como unos 4 o 5 días de la jornada de la mañana y en la tarde. ¿Tuyos? ¿Que tú los No, hiciste? los datos de temperatura de que nosotros estamos manejando, temperatura de humedad con Tatiana, ¿sí? Entonces, Por digamos que eso, nosotros ya pero ¿de llevamos dónde la los sacaste? investigación de la universidad, los alcancé a tomar esos Ah, datos. son datos tuyos, son tuyos, tú los Sí, hiciste. Ah, sí, eso sí, sí, eso era lo que estaba sino que diciendo. lo, sí, sino lo que hoy es que de pronto digamos que ya cambiaron la casa, nos tocaría cambiar ya el enfoque que ya investigamos de todo, pues lo que ya hicimos respecto, bueno, Ah, no sé. no, 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 no. A ver, no, yo no quiero cambiar, digamos, ponerles más trabajo, al contrario. Entonces, todo el marco teórico, todo eso lo vamos a hacer, digamos, con un alcance menor y todo. Los que tomaron algunos datos, así sean muy poquitos, digamos, con respecto al ruido o a la gente o lo que sea, ya con esos, listo, ese ya no hay que cambiar nada. Los que, digamos, tenían la idea de que en los parques no sé qué, pues en la casa, ¿qué van a hacer? O sea, que esa parte empírica no se puede hacer. Solo digo, por ejemplo, los de la temperatura. Entonces, los de la temperatura pueden hacerlo en la casa y no es que se cambie el marco teórico, porque el marco teórico de pronto era en la universidad. Entonces, era ver qué era la universidad, cuáles son las condiciones apropiadas de la universidad, no sé qué. No van a hacer todo eso para la casa. Simplemente sería como hacer el ejercicio en la casa, el ejercicio, pues eso es como un ejercicio paralelo. Eh, A como tomar algunos datos. Sí, tomar los datos y ver cómo los mostramos y entender un poco sobre eso. O sea, practicar un poco eso, pero no necesariamente. Los que ya tienen algunos datos, con eso se van y los que no pueden hacerlo, no pueden hacerlo y listo. Nos quedamos con el marco teórico, con la parte teórica. Por ejemplo, bueno, que pues con mi compañero Víctor tomamos ciertos datos allá en la universidad, pero pues yo tengo acá el luxómetro. O sea, lo que tú nos quieres decir es que en la casa también se pueden tomar pues datos. Sí, sí, pero ustedes tomaron datos, o sea que ustedes ya pueden Sí, con ya. esos datos que tomaron hacerlo. Ah, bueno, Eh, listo. los de la temperatura lo quieren hacer en la casa, lo pueden hacer. Creo que eran las chicas del parque, pues que no sé si alcanzaron a tomar datos o no. Si no alcanzaron, pues ya no, porque no se puede ir a un parque y si van ya no hay gente. Entonces, ¿qué más da?
Entonces solamente nos quedamos con la parte del trabajo Arquitecto teórico. Carlos, Señora. por ejemplo, en mi caso, mi trabajo que fue de la contaminación auditiva, Sí, eso dejo fue mi lo... trabajo tal cual. lo vimos con Jason el otro día. O es diferente? ¿No es en grupo ya? Sí, 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 el mismo, sí, el mismo. Ese lo corregimos un poco. O sea, básicamente lo que les voy a dejar para la próxima clase, que no es tarea de Semana Santa, es tarea de la siguiente semana. O sea, es tarea de lunes a jueves. Entonces, un poquito la corrección, lo que hicimos con Jason es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, lo que quisiera que hicieran, sobre todo, es como tener la estructura completa del trabajo, todo lo que tienen montado en un solo archivo, sumándole lo que vamos a ver ahorita, y también las fichas y todo eso en el mismo Word. O sea, en el mismo trabajo de Word, en el mismo archivo de Word, deben estar ahí esos dibujos, las fichas de las investigaciones parecidas y de los documentos teóricos, los dos tipos de fichas, entonces ponerlos todo en el mismo trabajo de Word. O sea, una pregunta. Nosotros ya lo hicimos en Excel, en un cuadro de Excel. Esto, ¿o lo tenemos que pasar? O sea, ¿cómo así lo Sí, pasamos a Word o al pasarlo a trabajo? Word, pasarlo a Word para que quede todo consolidado en un mismo espacio. Pero ese sería, o sea, estamos hablando de un trabajo aparte, digámoslo así. O sea, obviamente no tiene que ver con el trabajo de lo del marco teórico y eso, que eso obviamente es el trabajo que estamos haciendo. Lo que dice es que lo que estamos investigando lo pasemos a Word y lo tengamos en un Word. ¿Sí? Lo que pasa es que sí es parte del trabajo, es lo mismo, es todo, como les decía, es manera de hacer el trabajo, pero es el trabajo mismo a la vez. Entonces, para esta asignatura, hacer esas fichas que ustedes las hacen normalmente, las harían en una investigación normalmente solamente como ayuda, en este caso no es una ayuda, es parte de la tarea para ejercitarlo, para aprenderlo. Entonces simplemente es las mismas tablas que tienes aparte en Excel, meterlas en el trabajo de Word y ponerlas, o sea, ponerle un título, anexos, y va esa parte de ahí al final. Ah, ya, como anexo. Ah, ya. Sí, 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 sí. un anexo del trabajo, digamos, independiente de, o sea, está en el trabajo, pero es un anexo, ahí abajito, al final de todo. Listo, listo. Me interesa que escribamos un poco, me interesa ver que las referencias se hagan bien, me interesa ver que las nomenclaturas, cómo se nombren las figuras, las tablas y demás esté bien hecho, me interesa la bibliografía que quede perfectamente hecha, me interesa la tabla de contenido, que queden los objetivos, la introducción, todo eso que, digamos, ustedes sean unos duros para hacer eso. Eh, Nada más, no es que me interese, digamos, ya no me interesa la cantidad de hojas que escribamos. Me interesa que sepamos hacer eso y que lo hagamos relativamente bien. Para lo cual, lo que les pido para la próxima clase es consolidar todo en un Word y empezar sobre todo, voy a compartir, aquí tengo todos los trabajos abiertos. El que no tengo es el que ya corregimos, que sería más chévere, pero no, vamos a utilizar otro más bien. El que ya corregimos, que es el de Jason, lo pueden, ¿qué? Lo pueden ver en YouTube, están en YouTube, ahí ya lo subí. Entonces, ahora voy a compartirles el de la luminosidad. ¿Quién es el de la luminosidad? El de nosotros. El de vosotros. ¿Me ven? Sí, señor. Sí, señor. Infortunadamente yo solamente veo a 3 personas. ¿Dónde están los demás? No importa el bigote, Víctor, tranquilo. Te queremos así, igual te queremos. Espera, a ver. Que se lo estaba peinando. Bueno, peínatelo rápido y sigamos adelante. Y Nancy y Diana. Bueno, Diana tiene problemas de conectividad, me parece.
Hola Nancy, ¿por qué te vas? Sí, ¿Por qué aquí nos es que sí me abandonas? tengo problemas de conectividad. Sí, claro. Cada rato se Y, entrecorta. y Pero bueno, Carlos tampoco tiene nunca cámara. ¿Qué No, pasa? no hay que el computador es de escritorio y no tiene cámara. No, pues madre mía. que Bueno, Carlitos no se ha despertado, ¿será? Carlito le da pena. Debe ser que ya está en pijama, yo creo. Bueno, entonces es consolidar el trabajo. Hola, Víctor Prada. Ropa, Víctor Prada. Eh, es consolidar en un solo documento todos los elementos que han escrito. Bueno, estos, por ejemplo, ya pusieron fotos. Todo esto es interesante. Y poner aquí también las fichas. Que al menos haya un par de libritos o de investigaciones en cada ficha. No muchas, pero sí que esté y que lo tengan ahí, porque ustedes pueden después, les aseguro que después pueden decir, oiga, ¿cómo era que, yo me acuerdo que en una clase hicimos esto y cómo era que se hacía? Entonces se acercan allá y así tengan un solo ejemplo, pueden verlo. Entonces es el mapa conceptual, fichas de un tipo y fichas de otro tipo, no era más. Entonces esos también ponerlos acá, ya sea como imagen, ya sea como archivo de Excel o lo que sea, meterlo ahí al final, ¿ok? Ok, listo. Eso lo anexamos al final entonces. Sí, le escriben anexos y ponen el mapa conceptual y lo demás. Y sobre En todo, anexos, listo. mucho más importante es hacer bien la tabla de contenidos. Todos están viendo la tabla de contenidos de este trabajo, ¿cierto? Bueno, Sí, entonces, sí. como les decía la vez pasada, vamos a hacerlo para hacerlo de manera más ordenada. No es obligatorio, perdón, no siempre se hace así. Es una metodología personal, bueno, que no me la inventé yo, pero que la asumí, no sé de dónde la saqué o de aquí, de allá, pero lo que yo hago muchas veces o lo que les pido a los estudiantes es que hagan marcos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un marco primero que se llama marco introductorio. Y para resaltarlo, simplemente para ustedes, lo voy a poner en negrita. ¿Se puso en negrita todo? No puedo tocar. Ya listo. Entonces, Y vamos ahora a sí. hacer un marco introductorio. ¿Qué está en el marco introductorio? Porque es que esto que ustedes están haciendo aquí, eso que estamos viendo, es como si el trabajo fuera por pedazos, y no. El marco introductorio es 1, introducción. Perdón, le quito este caucho al computador que no, a la esta que no me deja ver bien. Introducción. ¿Qué más hicimos? Objetivos. Ay. Objetivos. Justificación. Vale, perdón, aquí en objetivos, y me sirve para, entonces objetivos. Entonces, ese no es el 3, sino es voy a poner aquí esta numeración, este tipo de nomenclatura, y entonces ya es 2.1. Sería como, 2.1, ok, 2.1. entonces sería objetivo general. El 2.2 serían objetivos específicos. Listo, ya el 3 sería entonces la justificación. ¿Y qué más hicimos así de marco introductorio? O sea, de esas cosas antes de nada, ¿cierto? Metodología de pronto, no sé si la hicimos o no, pero habría que hacerlo. Metodología. Y ya, básicamente ese sería como ese primer marco teórico. ¿Lo tenemos por la mano? O sea, es todo como la introducción y todas esas partes puestas ahí. Seguiría entonces el marco teórico. El marco teórico que básicamente, voy a ponerlo, yo no sé que cada cosa tiene su tamaño de letra y todo eso, pero bueno. Marco teórico. Entonces, aquí, este marco teórico sí es el que tiene estas cosas que vamos a ver aquí ahorita, pero vamos a hacer más marcos. Por ejemplo, el marco normativo. Entonces, el marco normativo puede estar dividido en, no sé, por ejemplo, 1.
Normas nacionales. Yo no sé qué le pasa a esto. 2. Debería hacerlo automáticamente. Esto como que me entró un virus aquí con este computador, con este trabajo de Giovanni. Giovanni, me metiste un virus con tu gamer. Yo sé que tienes un super computador, pero parece que está súper viruseado. A ver, ¿qué pasó acá? Negrilla no. 1. ¿Qué dije? Leyes colombianas. ¿Por qué hace eso? 2. Se desaparece, ¿no? ¿A ustedes se les desaparece? Bueno, ahí sería 2, leyes internacionales. 3, normativa. 4, dentro de las leyes colombianas. Entonces 1.1, ley tal. 1.2, ley otra. Ta. ¿Sí? Es como todo el esqueleto que va a tener la parte normativa. ¿Sí? Puede haber otro marco. Voy a escribirlo aquí más bien porque allá abajo está como loco. Aquí, marco normativo. Entonces, el marco normativo 1, punto. Entonces, normas nacionales, normas internacionales, leyes transitorias, leyes orgánicas. No sé, se me ocurre por decir algo, ¿no? Aquí puede ser entonces, por ejemplo, no A, sino esta numeración, esta de números. Entonces 1.1, ley XXX de no sé qué. 1.2, 1.2. Ley tal. 1.3, ley tal. 1.4, etcétera. Listo. Normas internacionales. Entonces, lo mismo. Con el tab hacen que se corra para allá y ya no sea 2, sino 2.1. Y entonces hacen ley de la OMS, que todos ahora sabemos que es la OMS, ¿no? Ley de la OMS. Leyes de bancos, de no sé qué, y así. Bueno, entonces esto es como el esqueleto de las normas que luego dentro de cada una de estas vamos a escribir un párrafo diciendo, resumiendo, la ley tal habla de tal cosa y nos sirve para esto. Básicamente es eso, ¿no? No es copiarla ni nada. Es como decir, esta ley habla del sonido máximo que no sé qué, o de la luminosidad máxima que tales y tales. ¿Listo? ¿Estamos? Carlos, No me el abandonen. marco Dime. normativo aplica para todos los trabajos, ¿sí? Todos los trabajos tienen algo de marco normativo. Todos. Con toda En seguridad. la, ok. Y en cuanto a la página, ¿se le debe colocar el número de página o no, no Si lleva quieren número? hacerlo, lo pueden hacer, pero no es necesario todavía. Digamos que eso es carpintería, eso al final se puede poner y luego les explico Sí, cómo porque no. Sí, se pone aquí arriba en el encabezado y eso, y entonces eso lo hace automático y podemos hacerlo automático. Y entonces el marco teórico, que ahora ya no me quiere hacer caso aquí, vamos a escribir marco teórico. Un marco teórico, pero también puede haber un marco, por ejemplo, geográfico. Marco geográfico o contextual o marco contextual o algo así, donde ustedes ponen los mapas de dónde están trabajando, ubican a la gente y cosas de ese tipo, ¿vale? Y en el marco teórico entonces están las categorías y las variables. ¿Cuáles son las categorías más importantes de ellos? Entonces ahí abajo lo llamaron capítulos. Entonces 1, punto. Luminosidad. Tal vez dentro de luminosidad, entonces tengan, no sé, esto se vuelve y se cambia cada vez, que pereza. 1.1, definición, tipos, ¿qué más? Historia.
Todo esto hablando solamente de la luminosidad. El segundo podría ser el capítulo 2 que dice objetivos, el capítulo 3 no, nada de esto no está bien así. Ah, perdón, en el marco introductorio pues también estaba aquí el problema, ¿no? Para que no se nos pase que eso está ahí. En todo caso, aquí no veo sino como este capítulo importante que es la luminosidad. Pero la luminosidad, ¿en dónde? ¿En dónde es aplicado este proyecto? Auxilio, Giovanni, ¿dónde es el proyecto? En la Universidad de Antonio Nariño. Entonces, otro título, otro capítulo importante, otra categoría importante es estamentos o edificios edificios educativos. Y ahí entonces en edificios educativos podemos hablar de que, o sea, otras universidades de pronto. No, no, entonces definición. Ah, ok. Historia. Entonces, de tipos. Entonces, dentro de los tipos está guarderías, colegios, institutos, universidades. ¿Es necesario hacer eso así tal cual? ¿Cómo? ¿Es necesario hacerlo así tal cual? Tipologías. No. Esta es una idea mía, pero más o menos hay que Ok. hay que disgregarlo así. Este es el esqueleto del marco teórico. Luego, eso es lo que yo les decía, que cuando ustedes empiezan a escribir, entonces escriben definición, media página, tipos, otra media página, historia, otra media página, ya tienen 3 páginas ahí escritas prácticamente sin darse cuenta y no tienen que escribir un chorrero todo pegado, ¿sí? Entonces aquí en tipos, por ejemplo, aquí en tipos había escrito guardería, entonces buscan algo que diga de guarderías. Las guarderías son los espacios donde los niños, y luego, digamos, por último, universidades, pero otro punto podría ser No universidades. necesariamente tiene que estar enlazado con lo que estamos haciendo, que es la luminosidad. Pues porque es que la luminosidad es un tema, ya lo tenemos como tema 1, voy a ponerlo en negrilla, pero ustedes lo están haciendo la luminosidad en los edificios educativos. Entonces, esas son las categorías, esos son los títulos grandes de su proyecto. El proyecto es la luminosidad, pero en los centros educativos. Diferente sería la luminosidad en las viviendas, diferente sería la luminosidad en oficinas, ¿sí? Entonces, esta investigación, esas son, acuérdense que hicimos categorías y variables. Ustedes ya deben tener unas categorías que no están viéndose reflejadas aquí realmente en ningún trabajo, en casi ningún trabajo, y deben reforzar esa idea. Es decir, que mi categoría, o sea, mis categorías son estas, son espacio público, ruido y sociedad. Y eso lo disgregan, le hacen el esqueleto así. ¿Se entiende? Hablen, Nancy, Diana, activen el micrófono. Sí, entendemos, arquitecto. Carlos, perdón. Sí. Y en el caso de los parques, ¿cuál sería el esqueleto? Ya es que llega la información tarde. Sí. Por ejemplo, espacio público. Dentro del espacio público, entonces hay la historia del espacio público en Europa, el espacio público en América. Tipos de espacio público, entonces hay andenes, vías, tal. Parques. Luego entonces ponen otro título que sea dentro de esa categoría de espacio público, ponen otro título que sea parques, parque contemplativos, definición, tipos, tipos, entonces otro punto, parque contemplativo, parque no sé qué, parque industrial, parque tal, ¿me entienden? ¿O hago el ejercicio acá? Aquí sería, una de sus categorías sería por ejemplo. espacio público, ¿vale? Dentro del espacio público, entonces, el siguiente sería historia. El siguiente sería, por ejemplo, tipos. Entonces, el siguiente sería clasificación, por decir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, clasificación, vías,
dentro de las vías podemos decir vías peatonales, vías vehiculares, biciclovías. Ay, otra vez le di el botón que no era, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón si hay algún error de ortografía o lo que sea, pero voy a pasar rápido porque se nos va a acabar el tiempo y no quiero retenerlos más. Entonces, el 2.4 podría ser ya meternos en parque. Perdón, el 2.3.1. Entonces ahora vamos a seguir con esto lo echa uno para atrás y esta herramienta de acá lo echa preparado donde debe estar. Aquí, con esta herramienta de acá, lo corre para atrás. Entonces 2.3.2, clasificación, el primero vías, lo segundo es parques. Entonces, dentro de parques hay muchos tipos de parques. Por ejemplo, contemplativos. 2. Deportivos. Industriales. Parques de diversión. Etcétera, etcétera. Otra parte de su esqueleto, voy a bajar esto. Otra parte de su esqueleto, digamos, el uno es el espacio público. Otro podría ser, ya aquí no vamos a hacer, es un tercero porque por lo que estoy escribiendo ahí, pero sería el segundo. Y entonces sería, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué es lo que van en los parques? ¿El ruido? Okay. Estoy ocupada y esa mierda se me dañó. Miércoles. Dañó esa mierda. Sí, ¿ahora qué hago? ¿Quién habla? ¿Zaira? Zaira. Bueno, entonces... Perdón, sí. Ya. Dañó esa mierda. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en los parques? ¿Qué es lo que investigan en los parques? El comportamiento. Entonces, por ejemplo, el segundo sería comportamiento social. Y entonces, dentro del comportamiento social pueden buscar, no sé, definición, historia, clases, comportamiento en Colombia, en el mundo, en Colombia, en Bucaramanga, etcétera, etcétera. Es ir haciendo ese esqueleto. ¿Te entiendes, Zaira? Más o menos cómo sería el de ustedes. Las categorías son el espacio público, la sociabilidad, no sé si puede haber otra más, pero tal vez no. En el de Hasson y Belkis ya hice este mismo ejercicio, entonces lo puedes ver allí. Lo puedes ver allí y también le mandé el archivo, entonces lo pueden ver ahí. ¿Estamos? Entonces, para la próxima clase, la tabla y todo el trabajo, donde vayan. Simplemente lo que me importa es la tabla y que todo esté montado en el mismo espacio. Y listo. Y lo revisamos directamente sin subirlo al Moodle. Lo subimos después. Listo. Perfecto. ¿Listo? Bueno, muchachos, me agradó verlos. No me Listo, vuelvan a muchas hacer, gracias. no me vuelvan a Hasta hacer lo que luego. me hicieron el otro día. Carlos, muchas gracias. No me vuelvan a hacer lo que me hicieron el otro día. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Oyeron? Pero aquí, No ¿queda la clase a importa. las 6 o queda la clase a las 7? Era la clase a las 6, pero